Hola, vamos a trabajar en la clase 10 de práctica recta en el espacio. Y en esta clase, en este video, vamos a ver la ecuación paramétrica de la recta, ecuación de la recta como intersección de planos y posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Vamos a comenzar con el ejercicio número 2, donde tenemos una recta dada en forma canónica o simétrica y tenemos que escribir la ecuación paramétrica de esa recta y la dada como intersección de dos planos. Para ello, de la ecuación canónica o simétrica, vamos a ver o vamos a obtener los datos que ella nos brinda. Tenemos un punto de paso, que es 0, 3, 2, y las componentes de un vector paralelo a la recta, que es 1, 1, 4. Vamos a reemplazar entonces esos valores en la ecuación paramétrica de la recta. La ecuación paramétrica de la recta, recuerdan que eran x y z, las coordenadas de un punto de paso, y las componentes de un vector paralelo que están multiplicados por un escalar, que se le llama a ese valor parámetro, y que ese escalar toma valores reales, o sea que puede tomar infinitos valores. En la medida que le damos el valor a ese parámetro, vamos obteniendo un punto de la recta. Como ese valor puede tomar infinitos valores, vamos obteniendo, si queremos, los infinitos puntos de la recta. Entonces, para nuestro caso particular, la ecuación de la recta nos va a quedar x igual al x sub 0 del punto, que es 0, más la primer componente del vector paralelo, que es 1, por el parámetro. Luego, la coordenada y del punto, que es 3, más la segunda componente del vector, que es 1, por el parámetro. Luego, la cota de la coordenada z del punto, que es 2, más 4 por el parámetro, de donde ese parámetro toma valores reales, donde dijimos que 0, 3 y 2 es el punto de paso y 1, 1, 4 las componentes de un vector paralelo. Para obtener la ecuación de la recta como intersección de dos planos, lo que hacemos es trabajar con la ecuación canónica o simétrica y consideramos las dos primeras igualdades, la primera y la segunda, y luego la primera y la tercera. O podríamos considerar también la segunda y la tercera. Vamos a hacer la primera con la segunda y la primera con la tercera. Entonces, nos queda la primera con la segunda es x igual a y menos 3, y luego la primera con la tercera igualdad, x igual a z menos 2 dividido 4. Operando en la segunda igualdad, este 4 que está dividiendo lo pasamos multiplicando y entonces nos queda 4x igual a z menos 2. Y ahora, agrupando todo en un mismo miembro de la igualdad en ambas igualdades, nos queda la y que está sumando la pasamos restando y el 3 que está restando sumando, e igualdad a 0, y esa será la ecuación del primer plano. Y ahora en la segunda igualdad, la z que está sumando la pasamos restando y el 2 que está restando lo pasamos sumando y queda igualado a 0. Reitero, alguien puede trabajar con la segunda y la tercera igualdad y entonces en vez de obtener esta ecuación de este plano, obtendrá otro plano que cuando se intersecta con el primero que obtuvimos, dará exactamente la misma recta R. Ahora tenemos que graficar esa recta. Vamos a tomar la ecuación paramétrica o la que nos habían dado, la simétrica, que es exactamente lo mismo porque las dos contienen la misma información. Tenemos el punto de paso de la recta. El punto es el de coordenadas 0, 3, 2. 0 para x, 3 para y, 2 para z. Y aquí tenemos al punto P sub 0. Ahora tenemos que dibujar al vector de componentes 1, 1, 4. 1 para x,
1 para Y, 4 para Z. Y ahí tenemos el vector U. ¿Cómo hacemos para graficar la recta? Bueno, llevamos una paralela a la dirección del vector U hasta hacerlo pasar por el punto P sub 0. Y ahí tenemos dibujada la recta R. Con eso quedaría graficada entonces esta recta. En el tercer punto tenemos que hallar el punto en el que la recta corta al plano XY. Pensemos, es la intersección de la recta con el plano que nosotros llamamos del piso. En ese punto no tenemos altura o cota, por lo tanto el Z vale 0. Entonces, en la intersección, y este es el símbolo de intersección, en la intersección con el plano XY de la recta, la intersección de la recta con el plano XY, Z vale 0. Luego, reemplazando en la ecuación paramétrica de la recta, si Z vale 0, si esta era la ecuación paramétrica, Z vale 0, lo reemplazamos por el valor en la intersección y nos queda la misma ecuación, pero con Z igualado a 0. De allí podemos despejar el valor del parámetro. Despejando el valor del parámetro, el 2 pasa restando y el 4 dividiendo y nos queda menos un medio. Recordando que entonces para z igual a 0, el parámetro vale menos un medio. Ese parámetro en un punto de la recta es el mismo para las distintas, para la abscisa y para la ordenada y para la cota. Por lo tanto, nosotros conociendo el valor del parámetro, ahora reemplazando en X y reemplazando en Y, podremos calcular el valor de esas coordenadas para el punto. Entonces, reemplazamos en X y en Y, nos queda X igual a 0 más 1 por menos un medio, que es el valor de t, operando algebraicamente nos da menos un medio, y luego Y igual a 3 más 1 por menos un medio, que nos da 5 medios. De esa forma hemos obtenido el punto que estábamos buscando de intersección de la recta con el plano XY, que va a tener coordenadas menos un medio, 5 medios, 0. Antes de continuar con la práctica, vamos a visualizar o conceptualizar algunas cuestiones que vamos a necesitar para la resolución de los próximos ejercicios. Si nosotros tenemos la ecuación de una recta en el espacio dada como intersección de dos planos, un plano pi sub 1 y un plano pi sub 2, conocemos de dichas ecuaciones sus vectores normales, el n1, que tendrá componentes A1, B1, C1, y N2, que tendrá componentes A2, B2, C2. Entonces, si lo graficamos, vamos a suponer que tenemos la gráfica del plano pi sub 1 con su vector normal que está apuntando hacia atrás de nuestro dibujo, el plano pi sub 2 graficado en verde y cuyo vector normal es N2, y que cuando se cortan determinan la recta delta, cuya dirección está dada por el vector U. Pues bien, si nosotros con estas dos ecuaciones de planos tenemos que encontrar la dirección de delta, miramos un poquito la gráfica y vemos que cuando nosotros hacemos el producto vectorial entre el vector n1 y n2, nos da un vector normal al plano, formado por dichos vectores. Y ese vector tiene una dirección que es paralela al vector u, pero resulta ser que el vector u nos da la dirección de la recta delta. Por lo tanto, entonces,
ese vector W, si lo obtenemos como el producto vectorial entre N1 y N2, nos va a dar la dirección de la recta delta. Lo podemos visualizar rápidamente si trabajamos con los planos coordenados. Por ejemplo, si tomamos el plano coordenado pi1, que sería el XY, y el plano coordenado XZ, con sus vectores normales, si trabajamos con el XY, el vector normal va a ser el versor K, y si trabajamos con el plano coordenado XZ, su vector normal, el N2, sería el versor J. Por lo tanto, la intersección de esos dos planos nos está dando la recta delta con este vector que nos da la dirección. ¿Cómo hacemos entonces para obtener la dirección? Y bueno, si tenemos el versor K y el versor J, si hacemos el producto vectorial entre esos dos vectores, nos va a dar un vector que va a tener la dirección del versor Y, que es justamente el que necesitaríamos para tener la dirección de la recta delta. Entonces, cuando nosotros necesitamos obtener la dirección de una recta y la recta está dada como intersección de planos, tomamos los vectores normales a los planos, realizamos el producto vectorial entre ellos y ese producto vectorial, ese vector producto vectorial nos está dando una dirección paralela a la recta que buscamos. Luego, si tenemos que escribir la ecuación canónica o simétrica y la paramétrica, vamos a necesitar un punto de paso, siempre teniendo en cuenta que ese punto de paso de la recta debe pertenecer simultáneamente al plano pi1 y al plano pi2. O sea, le podemos dar un valor a la abscisa y nos va a quedar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en y en z, y resolviéndolo encontramos las coordenadas y z que satisfacen ese sistema de ecuaciones, o sea, vamos a encontrar la coordenada x y z del punto que pertenece a la recta y al plano pi1 y al plano pi2 simultáneamente. Porque no podemos tomar cualquier punto. Si tomamos un punto, por ejemplo, aquí, ese punto pertenece solamente a pi1, pero no pertenece a la recta ni al plano pi2. Por eso, mucho cuidado cuando se busca el punto de paso de la recta. Debe verificar simultáneamente las dos ecuaciones. Ahora sí, vamos a pasar al ejercicio 6, que establece lo siguiente. Dado los siguientes pares de rectas, analizar su posición relativa. Tenemos una recta R1, que está dada como intersección de dos planos, pi1 y pi2, y la recta R2, dada como intersección de otros dos planos que llamamos pi3 y pi4. Para analizar la posición de estas rectas, vamos, si lo quisiéramos graficar, fíjense, aquí tenemos graficado en color amarillo el plano pi1 y en color verde el plano pi2, que cuando se cortan determina esta recta R1, cuyo vector paralelo es U. Vimos anteriormente que nosotros para obtener ese vector U, ¿qué vamos a tener que hacer? Tomar el vector normal al plano pi1, el vector normal al plano pi2 y hacer el producto vectorial para obtener la dirección de esta recta. Luego, graficando para obtener la recta R2, graficamos el plano pi3, que está en color amarillito, y en color lila el plano pi4. Cuando se cortan determina esta recta R2, cuyo vector normal, cuyo vector paralelo a la recta es el vector este que está graficado en color negro, que es N.
Bueno, lo que vamos a tener que hacer nosotros es justamente obtener la dirección de estos dos vectores, el vector u, que nos da la dirección de la recta R1, y la dirección de este vector n, que nos da la dirección de la recta R2. Entonces, vamos al primer plano. Del primer plano obtenemos el vector normal, que tiene componentes 2, 0 para i y 1 para z. Del plano pi sub 2 obtenemos su vector normal, que tiene componentes 0 para x, 3 para y, menos 2 para z. Cuando realizamos su producto vectorial, recuerdan que era el producto vectorial nos da un vector cuyas componentes se obtenían con tres determinantes. El primer determinante tapábamos las primeras componentes, para el segundo, la segunda componente tapando las segundas componentes y es el determinante opuesto al que vamos a calcular, y para la tercera componente tapamos las terceras componentes y armamos ese determinante de orden 2. Recuerdan que el orden quedaba determinado por las filas, que son las horizontales, y las columnas. Bien, entonces, para la primer componente va a ser 0, 1, 3 menos 2. Para la segunda componente, 2, 1, 0 menos 2. Para la tercera componente, 2, 0, 0, 3. Resolviendo ese determinante, nos queda entonces 0 por menos 2, 0, menos 3 por 1, menos 3. 2 por menos 2, menos 4, menos 0, menos 4, pero con este menos queda 4. Después, 2 por 3, 6, menos 0, 6. Ya tenemos la dirección de la recta R1. Tenemos este vector. Ahora vamos a tratar de obtener la dirección de este vector W como producto vectorial entre el vector N3, que tiene componentes 0, 5, menos 2, y el N4, que tiene componentes 4, 11, 0. Haciendo el producto vectorial, como dijimos antes, quedan tres determinantes, y resolviendo esos determinantes nos da el vector B, que tiene componentes 22, menos 8, menos 20. ¿Cómo obtuvimos eso? Bueno, haciendo 5 por 0, 0, menos 22, más 22. 0 por 0, 0, menos 4 por menos 2, que es menos 8, con el menos adelante, más 8, cambiado de signo, menos 8. 0 por 11, 0, menos 4 por 5, que es 20. Bien, tenemos ya los dos vectores que nos dan las direcciones. Ahora bien, con esos dos vectores tenemos que analizar la posición entre las rectas, y lo veremos a continuación. Vamos a ver si las rectas son paralelas, o sea, si R1 es paralela a R2. Si R1 es paralela a R2, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que si son paralelos las rectas, los vectores U y B que habíamos determinados van a ser paralelos. Y dos vectores son paralelos cuando se verifica que uno es alfa veces el otro. O sea, son proporcionales sus componentes. Como nosotros teníamos las componentes de los vectores u y b que habíamos obtenido a partir del producto vectorial, reemplazamos las componentes de u, que eran menos 3, 4 y 6, y las componentes de b. Como aquí tenemos una igualdad, y es una igualdad entre vectores, y los vectores están dados por componentes, para que se verifique dicha igualdad, tiene que darse que la primer componente sea igual a alfa veces la primer componente del segundo vector. La segunda componente del primer vector tiene que ser igual a alfa veces la segunda componente del segundo vector. Y la tercer componente del primer vector tiene que ser igual a alfa veces la tercer componente del segundo vector. Es decir, las componentes deben ser proporcionales. Dijimos, menos 3 tiene que ser igual a alfa por 22. Despejando alfa,
nos queda menos 3 sobre 22. El mismo procedimiento para la segunda, 4 dividido menos 8 y 6 dividido menos 20. Como vemos, estos cocientes son distintos, por lo tanto no pudimos encontrar un escalar por el cual multiplicar ese vector b para que nos dé u. Eso nos implica que esos vectores no son paralelos. Si los vectores no son paralelos, entonces las rectas R1 y R2 tampoco serán paralelas. Vamos a ver ahora si las rectas son perpendiculares. Si las rectas son perpendiculares, sus vectores van a ser perpendiculares, los vectores que daban la dirección de la recta, el u y el v. Por lo tanto, si dos vectores son perpendiculares, su producto escalar nos tiene que dar igual a 0. Si ese producto escalar da igual a 0, si nosotros lo trabajamos por componentes, nos quedan las componentes del vector u, que eran menos 3, 4, 6, multiplicado escalarmente las componentes del vector b, cuyas componentes son 22, menos 8, menos 20. Por lo tanto, realizando el producto escalar, recuerdan que el producto escalar dado por componentes era la suma del producto de las componentes respectivas, o sea, menos 3 por 22, más 4 por menos 8, más 6 por menos 20. Bueno, realizando esta operación nos da menos 218, que obviamente es distinto de 0. El que sea distinto de 0 nos está diciendo, o sea, ese producto escalar es distinto de 0 y nos está diciendo que los vectores u y b que nos daban la dirección de la recta no son perpendiculares. Por lo tanto, nos dicen que la recta R1 tampoco va a ser perpendicular con la R2. Bueno, pues entonces, no son paralelos, no son perpendiculares, puede ser que estas rectas no estén en el mismo plano. Bueno, entonces vamos a analizar la situación. Analicemos ahora si las rectas no están contenidas en el mismo plano, es decir, si son alabeadas. Para ello, vamos a tomar tres vectores. Nosotros hasta ahora conocíamos el vector u, el vector b, pero ahora vamos a formar un nuevo vector, el vector p sub 0p. Y si estos tres vectores resultan coplanares, entonces las rectas podrán llegar a ser entonces coplanares. ¿Cómo hacemos para determinar ese vector P sub 0P? Y bueno, vamos a tener que buscar un punto P sub 0 de la recta R1 y un punto P de la recta R2. Y luego definimos ese vector entre esos dos puntos. Recuerden que cuando teníamos las rectas como intersección de planos, habíamos dicho anteriormente que ese punto que buscábamos perteneciente a la recta debe pertenecer simultáneamente a los dos planos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Trabajamos para buscar un punto P sub 0 de la recta R1. Entonces, le vamos a dar un valor a una de las variables. Por ejemplo, x igual a 0. Y entonces lo reemplazamos en la ecuación de la recta R1. Entonces nos queda, la ecuación era 2 por x, pero x vale 0, más z igual a 0. En la segunda ecuación no tenemos x, por lo tanto nos va a quedar como está. De allí nos queda explicitado el valor de z. Z de la primera ecuación, 2 por 0, 0, más z igual a 0, por lo tanto z vale 0. Si reemplazamos ese valor de z en la segunda ecuación, nos queda 3i menos 2 por z, pero z valía 0, y nos tiene que dar igual a 0. Quiere decir que la i necesariamente vale 0. Quiere decir que ese punto P sub 0, que pertenece a la recta R1 y pertenece al plano pi sub 1 y al plano pi sub 2, va a tener coordenadas 0, 0, 0. Vamos ahora, con el mismo procedimiento,
a obtener un punto que pertenezca a la recta R2. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos un valor. Ahora nos conviene, de acuerdo a la ecuación, darle el valor a I igual a 0 y reemplazamos en la ecuación. Entonces nos queda R2 igual a menos 2Z igual a 8, de donde ahí podemos despejar que Z vale menos 4. En la segunda ecuación, cuando I vale 0, nos queda entonces 4x igual a 4. Y entonces x es igual a 1. Ya entonces tenemos el segundo punto, el punto P de coordenadas 1 para x, 0 para y, menos 4 para z. Lo que nos queda ahora es definir este vector. Puede ser el P, P sub 0 o P sub 0P. Definimos el P sub 0P. El P sub 0P tendrá coordenadas extremo menos origen. 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0, menos 4 menos 0, menos 4. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos el vector U, el vector B y el vector P sub 0P. Para ver si las rectas son coplanares, nosotros hacemos el producto mixto. Si ese producto mixto nos da igual a 0, indica que las rectas son coplanares. Si nos da distinto de 0, son rectas no coplanares, por lo tanto van a resultar ser rectas alaviadas. Vamos a ver entonces ahora, habíamos analizado que las rectas no eran ni paralelas ni perpendiculares. Obtuvimos recién un vector tomando un punto que pertenece a la recta, a la primera recta, el punto P sub 0, y otro punto P que pertenece a la segunda recta. Entonces, con esos tres vectores, nosotros podemos analizar si pertenecen al mismo plano. Si estos tres vectores pertenecen al mismo plano, entonces las rectas podrían llegar a ser paralelas o secantes. En el caso de ser secantes, se pueden cortar formando ángulo de 90 grados o un ángulo distinto a 90 grados. Si es de 90 grados, las rectas van a ser perpendiculares. Vimos que no ocurría esto, que no eran ni perpendiculares ni que eran paralelas. Entonces vamos a analizar si estas rectas pertenecen a distintos planos. Para ello vamos a tomar los vectores U, B, el que recientemente obtuvimos, el P sub 0P, y vamos a hacer su producto vectorial. Recuerdan que el producto vectorial lo obteníamos con un determinante donde ubicábamos al primer vector en la primera fila, que son las líneas horizontales, el segundo vector en la segunda fila y el tercer vector en la tercera fila. Y luego, para calcular este determinante, ubicábamos las dos primeras filas debajo y hacíamos los productos de tres elementos en la dirección de la diagonal principal. Entonces, menos 3 por menos 8 por menos 4, 22 por 0 por 6, 1 por 4 por menos 20. Y le restamos los productos de tres elementos en la dirección de la diagonal secundaria. Y hacemos 1 por menos 8 por 6, menos 3 por 0 por menos 20 y 22 por 4 por menos 4. Cuando resolvemos esta cuenta, obtenemos que es distinto de 0. Eso que está indicando que los vectores no están en el mismo plano. Con ello, entonces, podemos asegurar que las rectas R1 y R2 no son coplanares. Por lo tanto, cuando tenemos que analizar las posiciones entre dos rectas, lo conveniente sería comenzar a ver si son o no coplanares. Si las rectas no son coplanares, decimos que las rectas van a ser alaviadas. Si llegase a resultar este producto mixto igual a 0, quiere decir que son coplanares, entonces ahí analizaríamos si son paralelas o son secantes. Y en el caso de ser secante, analizar si son perpendiculares.
Entonces, cuando graficamos estas rectas, acá están graficadas con GeoGebra, vemos que estas rectas se cruzan porque están en planos distintos, pero no llegan a tener contacto entre sí. O sea, que si bien se cruzan, pero en el espacio a una cierta distancia entre una y otra. ¿Por qué? Porque están perteneciendo a planos distintos. Eh, entonces, podemos asegurar, como dijimos antes, que estas dos rectas que estuvimos analizando son rectas alabiadas. Con esto daríamos por finalizado el primer video y continuaremos en el video 2 de recta en el espacio.